Un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor. Quiero volver a invitarte a ser parte de este proyecto Lee tu Biblia. A través de estos mensajes que queremos compartir contigo para que tú te relaciones profundamente con el Señor a través de la lectura de la palabra que Él ha dejado para cada uno de nosotros. En esta oportunidad nosotros entraremos en el quinto libro escrito por Moisés llamado el libro de Deuteronomio. Y es muy importante para cada uno de nosotros. Primeramente, en este sentido, como quinto y último libro de ser parte del Pentateuco, la Torá principalmente, los judíos generalmente se refieren a esta expresión del libro como estas palabras. Tomados del primer versículo que se inicia, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en la llanura, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dinahat. El título que nosotros tenemos en castellano se deriva de la Septuaginta y significa la segunda legislación o la legislación de manera repetida. Es volver a escuchar la ley, es volver a escribir acerca de la ley, de, pero presentado de una forma en un sentido de liberación. Ya que muchas veces se conoce por el pueblo judío también que el libro del Éxodo es como el libro de la primera legislación. Pero no quiero entrar todavía en mostrar un panorama, un marco histórico, hablar del autor porque ya hemos hablado bastante de la persona de Moisés, pero sí quiero invitarte a que podamos orar para también mirar cómo los apóstoles, Jesucristo mismo también, hace una referencia importante. Cita, es como que si estuviera citando un libro, ¿cierto? Y él utiliza en su marco referencial, en su marco teórico para presentar su mensaje, el Señor Jesucristo utiliza también elementos del libro del Deuteronomio. Y es importante que tú y yo podamos estudiarlo y leerlo. Así que te invito primeramente a poder orar para que el Señor nos acompañe y podamos buscar en las Escrituras la revelación de Jesucristo mismo. Te invito a que podamos hacerlo. Querido Dios, gracias te damos porque tú eres un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios maravilloso que quiere y se preocupa de cada uno de nuestros aspectos. Señor, gracias porque en este sentido tú nos invitas a ser parte de este proyecto Lee tu Biblia porque eres tú el que nos quieres hablar. Por lo general nosotros estamos constantemente llamándote, buscándote a través de nuestros ruegos, de nuestras oraciones, de nuestras plegarias, o como bien podrían decir otros cristianos, a través de los rezos. eh, Te buscamos, pero tú nos buscas a través de tu palabra y ya nos dejaste un mensaje importante, un mensaje revelador para que te conociésemos, para que pudiésemos ver las señales. Y aún más en el nuevo pacto te presentas claramente, sobre todo en el libro del Apocalipsis, te revela tal cual eres tú. Pero también en el Evangelio, en cada uno de los aspectos del antiguo pacto, también tú los citaste para darnos claridad del mensaje. Queremos mirar una panorámica del libro de Deuteronomio, este libro de palabras, este libro que nos hace mención como la segunda legislación, la repetición de la ley, para entender profundamente qué nos quieres decir tú, Señor. Es a ti a quien queremos buscarte las palabras. Señor, ayúdanos para que las personas se comprometan a poder estudiar la Biblia, a leer tu Biblia, a leer tu mensaje, a escucharte
principalmente a escucharte a través de las palabras del mensaje que tú has dado para cada uno de nosotros, un mensaje de amor. Todo esto lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ya hemos hablado acerca de quién es el autor. Claro, no vamos a mirar ese tema, pero sí podemos hacer algunas referencias que encontramos que nos hacen sugerencias acerca de este tema. Desde el testimonio tradicional de la autoridad de Jesucristo y los apóstoles, vemos referencias en algunos pasajes de la Escritura del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, que hacen referencia también a este libro de Deuteronomio. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 19, en los versos 7 y 8, hace referencia a Mateo 24, perdón, a Deuteronomio 24, versículo 1. Marcos capítulo 12, 19, hace una hace una referencia a Deuteronomio 25:5. El evangelista Juan en el capítulo 1 y en el capítulo 7, en el capítulo 1, verso 17 y en el capítulo 7, verso 19, hace referencia a Deuteronomio capítulo 4, verso 44. Juan el evangelista en el capítulo 1, 45, y Hechos, el libro de los Hechos, supuestamente, y lo más seguro y con lo más fidedigno es que fue escrito por Lucas. En el capítulo 3 del libro de Hechos, versículo 22, se hacen referencias de Deuteronomio 18, principalmente en el mismo versículo 15. Hebreos 10 hace, en el versículo 28 principalmente, hace referencia a Deuteronomio 17, entre los versos 2 y 7. Todo este tema del libro nos confirma expresiones hebreas usadas por hechos y marcos referenciales y históricos presentados. Estos son hechos testimoniales que testifican en favor del libro escrito por Moisés, y Jesús mismo hace referencia que Jesús, como hijo de Dios, como Dios mismo, no puede mentir. Y él está diciendo, el libro escrito por Moisés. ¿Qué más claridad tienes de aquello? También podemos mirar un poco el marco histórico. En este sentido, hacia el primer día del mes del año 40 que estaban en el éxodo, en la salida, eh, Israel había acampado en Sittim, frente a Jericó, en las llanuras de Moab, y en el oriente del Jordán. Eso también lo refleja números, lo vimos nosotros tanto en Números 25 y aquí lo vemos en el primer capítulo de Deuteronomio. Durante 2 meses se permaneció allí y se hicieron los preparativos para ocupar la tierra de Canaán. Y tal vez lo que más podía impactar, o quizás lo más importante de todo, es que Moisés presentó uno de los discursos que constituyen la mayor parte del libro de Deuteronomio. Este libro es un libro que presenta la oratoria y el discurso. A pesar de ser una persona tarda para hablar, en una función de legislación civil, social y religiosa, Moisés da un discurso importante presentando y lleno del Espíritu Santo, presentando un mensaje. Fue un cuarto discurso que presentó Moisés desde lo que se estaba presentando. Y es una invitación a guardar la ley principalmente, y explica el pacto puesto en el corazón de cada uno de los que se comprometieron con esto, con el pacto en las vidas, no solamente en la letra escrito por Dios mismo, sino que en el corazón de quien estaba asumiendo el pacto. En la oratoria de Deuteronomio, Moisés hace un llamado profundo al pueblo y ordena también que cada una de las personas pueda regular y ordenar su propia vida.
su propia forma de poder vivir. Y los invita a ser obedientes, pero más allá de ser obedientes, los invita a ser fieles, porque la fidelidad, uno puede ser obediente a principios, a mandamientos, a mensajes, pero uno tiene que ser fiel con una persona. Y esa es la persona de Dios en la vida de Jesucristo también. Qué importante es poder poner ese énfasis, así como Moisés lo puso en el corazón, la supremacía de Dios y de su ley, la naturaleza espiritual del vivir y disfrutar del culto, del servicio, de la fidelidad divina y el cumplimiento de este pacto presentado por Dios para Israel y con todas las naciones, con todas las naciones. Muchas veces dicen que este pacto era para solamente para Israel, pero aquí nos dice en el mismo mensaje que era para las naciones. Miremos un bosquejo de el mensaje. Principalmente comienza con un título y la introducción del mensaje y el primer discurso de Moisés que anuncia su destitución. Esto se vive entre los cuatro primeros capítulos. Ahí también encuentran los sucesos que están puestos entre el Sinaí y Canaán y las exhortaciones para guardar la ley y la designación de ciudades que iban a ejercer una gran importancia para el refugio de los fieles. El segundo discurso que presenta Moisés es un repaso a la ley desde el capítulo 4 en adelante. El decálogo, pero basado en un pacto de amor en el capítulo 5 y nos llama y nos hace una invitación a la obediencia y a la fidelidad en el sentido entre los capítulos 6 al 11. Y luego entre los capítulos 12 y el 26 vemos una idea importante de este libro de pactos, va más allá de cómo los podemos mirar. Y te invito a que tú lo puedas observar. Mira, el Señor utiliza en un capítulo la presentación de la ley, pero la bendición y el libro del pacto, el Señor utiliza varios capítulos entre el capítulo 12 y el 26 para presentarlo. Luego de eso viene un tercer discurso de Moisés en el capítulo 27 y 28, donde se encuentran la introducción del mensaje y las bendiciones y maldiciones que están puestos ahí. Y finalmente, en este sentido, de los cuatro discursos que presenta, se presenta un pacto en la tierra de Moab, capítulo 29 y 30, un breve repaso en este sentido a los acontecimientos que estaban ya desde Egipto hasta Canaán, un recordatorio de todas las experiencias que el pueblo de Dios había sufrido y había experimentado desde que salieron de este lugar. Nuevamente una exhortación a guardar la ley en el capítulo 29 y hay una promesa fundamental que es la promesa de la misericordia. Mira qué interesante. La promesa de misericordia expuesta en el capítulo 30 en un sentido de que muchas veces la gente cree que el guardar la ley es un legalismo, pero acá está puesta ya la misericordia, ya está puesta la misericordia. O sea, ya la gracia estaba presente. Y luego, en el mismo capítulo 30 entre los versos 11 y 20, se presenta un pacto, pero el mismo pacto puesto en el corazón. No solamente para mirar las piedras, sino que vivirlo en el corazón. Y luego de esto, en el capítulo 31 al 34, vemos la exhortación de Moisés hacia Josué y hacia todo Israel. Un canto de victoria y en este sentido, nosotros vemos que el canto de victoria puesto de Moisés en su tiempo final. Y ya el Señor había cumplido una misión con este hombre, con este siervo que fue un
instrumento en las manos del Señor. Y el capítulo 34, entre los versos 1 al 12, nos presenta la muerte, la sepultura y el epitafio de Moisés. Pero tú y yo sabemos que en el libro de Judas, el arcángel Miguel luchó por, por el cuerpo de Moisés y fue llevado en gloria. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ilumine para seguir estos mensajes y ponerte en un pacto en el corazón de poder comprender, leer y estudiar en el proyecto Lee tu Biblia. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.